Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Conversa y Emprende con Darwin Rosas, transmitido por Mundo Emprendedor y sus canales digitales 07 y 176 de Mundo Go. También van a ser compartidos por nuestras redes sociales y por las redes sociales de Mundo. Hoy tengo un invitado genial, un amigo mío que ya hemos compartido otra experiencia, que es George, que tiene una empresa que se llama Carpimat y vende materiales de construcción. Pero también tiene una historia entretenida de cómo empezó y cómo ya la empresa está bien constituida, con una buena facturación, con trabajadores, y está acá tranquilo también, dentro de todo, haciendo esta entrevista, y su empresa sigue funcionando. Así que, amigo mío, vos, por favor, preséntese nomás. Ahí está su cámara. Hola a todos. Darwin, primero que todo, gracias por el espacio, por la oportunidad de poder venir a esta entrevista. La verdad es que, como tú decías, Carpimat es una empresa hoy en día ya más constituida, es una empresa sólida, grande, tenemos ya una facturación un poquitito más potente, por así decirlo. Pero claro, la historia es bien entretenida, mi historia como emprendedor, yo vengo de otro rubro completamente distinto. Entonces va a ser súper entretenido conversar del desarrollo de Carpimat. Y la verdad, aquí quiero entrar en una anécdota que nosotros tuvimos. Hace un año atrás, más o menos, conversamos en mi oficina. Como 2 años. 2 años. Hace como 2 años. Y vi esa cara desesperada un poco tuya de... Puta, estoy vendiendo poco igual. ¿Cómo empiezo? Estoy complicado, puta, sí. Estoy que abro o estoy que cierro a lo mejor. Ha estado duro, pero... Fue duro al principio. Sí, sé que voy a salir adelante, me dijiste. Y voy a intentarlo. Y ahora hablamos hace poco y me contaste que estás por traer materiales del extranjero. Sí, ya estás facturando bien. Así que cuéntame eso. Cuéntame cómo fue esa transición de hablar conmigo a que estaba dura la cosa a ahora. Sí. Sí, en realidad fue hace más de 2 años cuando yo me venía del norte. Yo soy ingeniero civil mecánico, trabajé mucho tiempo en un proyecto en Iquique, en Quebrada Blanca, como ingeniero civil mecánico, en montaje, en construcción. De ahí saqué harto aprendizaje técnico, por así decirlo. Y en paralelo empecé Carpimat. Y ahí hiciste tus lucas. Ahí hice mis lucas, claro. Ahí empecé el capital para poder invertir en esta marca. ¿Y tus lucas no las carreteaste ni te fuiste de vacaciones? No, la verdad es que hay una historia súper larga también. Desde que salí de la universidad el año 2017, que empecé a ahorrar. Empecé a ahorrar de inmediato. Siempre me llamó la atención el emprendimiento. ¿Podemos hablar de números? ¿Invertiste cuánto aproximadamente? En un principio invertí 10 millones de pesos, $10.000. Super. Ahí partió Carpimat. Cuéntame cómo empecé con una camionetita bien chiquitita. Ya, yo trabajaba por sistema de turno en Iquique y trabajaba 14x14. Y no sé, de niño que el emprendimiento me llamó la atención, de niño que yo dije, las ventas, en realidad mi familia me molestaba, mis amigos siempre me molestaron, me dijeron, oye, puta, parecís gitano, que andáis vendiendo esto otro. Y yo creo que algo que es común de la gente que es emprendedora. Ese bichito de buscar, no sé, modelos de negocio en distintas cosas, típico que de repente, no sé, cuando era joven, era chiquillo, iba a un local o a una empresa y me entregaban una boleta y la factura y después iba de nuevo y, no sé, calculaba el ticket promedio y veía cuánta facturación podía vender ese negocio. Entonces son cosas como que uno no sé si vendrán intrínsecas en uno o en la personalidad de uno, pero siempre anduve con ojo en ver modelos de negocio. Y ahí te permitió... Siempre me llamó la atención el buscar negocio, oportunidad de negocio. Y un buen consejo a todos. Cuando uno está en esa parada de buscar, encuentra. Sí. Y encontraste la oportunidad. Tus 10 millones los tomaste, lo invertiste en Carpimat. Exacto. Es que ahí yo empecé a construir mi casa. Así empezó Carpimat. Empecé a construir mi casa y vi un servicio que no estaba explotado. Lo que pasa es que tú, cuando necesitas materiales de construcción, es complicado de repente. Yo tengo una casa camino a Tomé, un sector medio retirado, medio rural, salía a buscar material de construcción, iba a la casita, iba a la competencia, iba a las distintas marcas retail grandes y todos te ofrecen distintos materiales, el maestro te pide algo sin mucha descripción. Iba a los locales estos de materiales de construcción que antiguamente te ofrecían este servicio de asesoría, que hoy en día como que ya se ha ido dejando de lado. Yo me acuerdo que antes, no sé, uno se metía a estas grandes retail de materiales de construcción y tenía un vendedor personalizado que iba y te atendía. Eso ya no existe mucho. O sea, me estás diciendo que encontraste ese problema cuando estabas construyendo tu casa. Cuando yo estaba construyendo mi casa. Y eso te hizo crear una oportunidad que había que tomarla. Sí, pues exacto, de todas maneras. Y de ahí fui alimentando este modelo de negocio, en el sentido de que
No tenía nadie quien me fuera a dejar materiales camino a Tomé. O sea, este negocio de Carpimar no es solamente vender material de construcción. No, esto es un servicio 360. A ver, Yo lo llamo un servicio 360. y eso te hace ser diferente, Sí, tener una propuesta exacto. de Súper valor. distinto porque, como te decía, este tema de llevar materiales, por ejemplo, un sector retirado, nadie lo hacía en ese tiempo, o sea, a través de fleteros y la gente que se pone afuera de los locales comerciales comúnmente, pero nadie te ofrece como empresa un servicio global, po. Entonces, el otro tema que yo después me iba al norte y tenía que comprar materiales, estaba allá, no podía venir a pagar, no tenía como una comunicación directa con una empresa que me atendiera a mí, que me pudiese llevar los materiales mientras estaba en otro lugar, y ahí nació Carpimat, Y ahí nace con los 10 millones. con los 10 ¿Y millones qué de pesos. hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste con Lo los 10 primero que millones? hice con los 10 millones me compré una camioneta. Ya. Ya, me compré una camioneta y dije, ya, vamos a echar a andar este negocio. Pero siempre partió desde un principio como un servicio. Ya. Ya, siempre partió como un servicio. Carpimat yo siempre lo he enfocado como un servicio de venta de materiales de construcción. Asesorando al cliente. Asesoramos clientes. ¿Por qué? Porque lo que me pasaba a mí, pues de repente no sabía cuál era la diferencia entre un terciado y otro, entre un revestimiento de piso y otro. Claro, porque yo puedo ir a Soymac y tal vez tienes el mismo precio que Soymac, pero al ir a tu negocio, que es el diferenciador que te permitió crecer, me asesora. Exacto, sí, pues en el retail la atención no es tan personalizada. En Carpimat tú llegas y toda la gente vende. O sea, toda la gente que trabaja en Carpimat vende y te asesora y todos conocen los materiales de construcción. Entonces tú puedes encontrar como un acompañamiento, nos puedes escribir a través de nuestros canales digitales, a través de WhatsApp. Y entonces, aquí quiero frenarme un poco, porque muchos van a decir, entonces, realmente comprar material más barato, que sí lo haces, y ser competitivo en el mercado, no hizo que tu negocio realmente creciera, sino que fue el diferenciador de dar un buen servicio. Fue una mezcla de varias cosas, Ya. pero el principio, como dices tú, fue el dar un buen servicio. Porque la gente desde un principio, en principio fue bien complicado porque yo estaba lejos, entonces empecé este negocio en paralelo tenía un puro trabajador. ¿Y cuándo renunciaste? Chota, ahí fue súper fuerte porque ya cuando Carpimat empezó a crecer, cuando este servicio empezó a impactar en la gente, cuando mis clientes empezaron a valorar el tema de que me podían enviar un WhatsApp y en el mismo día yo le entregaba los materiales para el contratista, para la persona, para la constructora o para la persona que está remodelando su casa, el material de construcción siempre es urgente Y más encima siempre es para ayer. Y además lo asesoráis. Y además lo asesoramos. Entonces siempre el material es para ayer. Y cuando la gente empezó a conectar, cuando mis clientes empezaron a conectar con este modelo que estaba súper bueno y le llevaban los materiales a domicilio, el maestro no perdía tiempo en ir al retail, a ir a las distintas tiendas, a buscar material, a cotizar, a que después contactar con un flete. Nosotros hacemos todo en uno. Ahí tengo una pregunta, sí. Ahí antes de que me responda la anterior. ¿Fue difícil crear ese modelo? Es que lo creé a partir de la necesidad mía. Por la ¿Ya? gente, digo. Por la gente, porque tú no puedes capacitar a todos, tienes que capacitar a tu personal. ¿Cómo? No, lo que pasa es que en Carpimat trato de buscar gente que tenga la pasta para poder comunicarse con un cliente, para poder venderle. Trato de capacitarlos siempre en los distintos materiales de construcción para que conozcan el tecnicismo de los materiales. Entonces, igual hay un trabajo de fondo bien potente. Por ejemplo, en un principio, y volviendo a la pregunta anterior, me costó un mundo dejar mi pega. Si era mi trabajo en el norte, tenía un buen cargo, tenía un equipo de trabajo. La verdad es que era bien estresante, harta responsabilidad, y llegaba a los 14 días a trabajar. Eso es un tema muy importante que trabajaba casi de corrido. Entonces, El sueño del emprendedor es así. lo que pasa es que el emprendedor o la persona que está destinada a emprender, o más que destinada, trabaja para emprender, tiene que poner en una balanza este tema de saber si tú quieres trabajar en un típico puesto, en un horario fijo, y quieres vivir una vida tranquila, o quieres tú llevar una vida a un horario, entrar a las 8, salir a las 6:30, irte a tu casa y no tener ningún problema. Es súper válido y es bueno para la gente que le gusta ese modelo. Pero cuando uno se mete en este tema, tiene que saber que trabaja 24/7, que no tiene horario, que la gente que te llaman a todo el día, los fines de semana. Entonces, en un principio me impactó tanto este tema que yo estaba en el norte y me llamaban clientes. Entonces sabía que en algún minuto tenía que dejar mi trabajo y volver a Carpimat, porque ya estábamos tomando muchos clientes, ya estaba creciendo mucho a través de un modelo así como casi como un e-commerce de venta de materiales de construcción, porque no teníamos bodega, solamente teníamos una camioneta que salía a repartir materiales, y los 14 días que yo me iba al norte quedaba otra persona, ponía un conductor que me
Me salía a vender material, hacía como 2 pegas en una. Sin bodega, sin nada. Sin nada. ¿En qué momento Sin escalaste nada. una bodega? La verdad es que después ya se puso bien complejo porque en un principio, claro, no tenía costos fijos, tenía gastos. Un par de costos variables nomás. Pero no tenía nada muy considerable como para tener miedo a enfrentar este modelo de negocio. Y de ahí cuando, siempre me acuerdo que el chofer me renunció un día antes de tener que irme para el norte. Entonces ya Carpimate esa semana tenía un montón de ventas y el chofer me renunció un día antes. Y yo me iba por 14 días, pues en Iquique no podía hacer nada. Pues. Entonces ahí tomé la decisión. En 30 segundos tomé la decisión. Y en 30 segundos dije, no, renuncio y me vengo acá a instalar Carpimate en Concepción. Renuncié a un sueldo fijo. Renuncié a un sueldo fijo. Renuncié a tu finiquito. A todo. A tu estabilidad. A la estabilidad, a mi carrera que llevaba haciendo durante 6 años. Y ahí me vine a armar Carpimat. Arrendamos una bodega que estamos ubicados aquí en Bellavista 1359, en Concepción. Súper céntrico, súper accesible. Y ahí arrendamos una bodega de 400 metros cuadrados y ahí empezó Carpimat. Y ahí fue cuando nos conocimos, pues. En esa instancia nos conocimos, sí, porque yo empecé a postular a los fondos Cercotec, Sí. me acerqué al centro de negocio que me ayudaron un montón y hasta el día de hoy me siguen ayudando. Nos conocimos en la etapa temprana de tu negocio. Sí, porque entonces ahí ya empecé a tener unos costos fijos y costos variables más altos, entonces me empecé a asustar y me acuerdo en ese momento conversamos, chuta, que tenía que pagar esto, otro. que el IVA, que el PPM, que la renta. Exacto, entonces entré ahí a un mundo financiero, contable, que muchas veces no lo conoce. Sí, me acuerdo, gente, y me acuerdo, George, me acuerdo que tú en ese tiempo no tenías tanto conocimiento. No. Siento no. que yo te estaba compartiendo mucho de mi Sí, conocimiento. tú ahí me prestaste unos cursos incluso. Y te escuchaba y no entendíais bien el IVA, hay cosas que no entendíais básicamente. Sí. Y el otro día nos pusimos a conversar y yo dije, y de repente empecé a quedarme más callado, porque empezaste a transmitirme información que yo también entendía. Entonces ahí Claro. me di cuenta que no perdiste el tiempo, te pusiste a estudiar. Exacto, es que yo creo que ahí es súper importante para los emprendedores la capacitación en temas financieros, en temas contables, como que no se puede enfrentar un mundo de emprendimiento si tú no tienes esa capacitación de fondo. Porque está bien, emprender es parte de cometer muchos errores y en parte, más que errores, hay hartas falencias que tiene uno cuando va emprendiendo que te hacen perder plata. Claro. Si en realidad uno busca una rentabilidad a través de un negocio. Claro. Y el capacitarte bien, el poder estudiar de repente un cursito de contabilidad, un curso financiero, es súper potente porque al menos a mí me sirvió en el sentido de poder llegar a mejores precios. Yo hoy en día compito, pero muy fuerte en precios, mucho más barato que el retail, mucho más barato que la casita. ¿Pero por qué? Pero por esto, por la capacitación que tuve, porque me preparé, porque tomé cursos. De hecho, en esa oportunidad, ¿te acuerdas que conversamos? Tú me compartiste un curso de contabilidad en ese tiempo. Sí. Entonces esa cuestión me ayudó un montón. Sí. Entonces ya sabes cómo cuánto tienes que pagar de IVA, ya sabes, no sé, pues, cuánto tienes que pagar de renta anual. Claro. Sabes determinar tus costos. Claro. A mí el hoy en día hacer un buen análisis de costo, de gasto, me permite saber cuánto mi negocio genera de utilidad. Claro. Entonces al conocer cuánto dinero genera mi negocio como utilidad, me permite llegar a precios competitivos. Claro. Y es súper bueno saber estos temas porque hay muchos negocios que funcionan y van sobre la rueda y ven que en el día a día se vende X cantidad de lucas y dicen, estoy ganando plata. Claro. Pero no saben la utilidad del negocio. ¿Por qué? Porque no está de fondo este tema. No es necesario ir a una universidad a estudiar costo, ni ingeniería comercial, ni nada de eso. No. Sino que muchas veces la universidad de la vida y los conocimientos que tú vas adquiriendo a través del camino y la preparación que tú tengas te va ayudando a tomar estas pequeñas estrategias diferenciadoras que te definen a ti como un negocio exitoso. Claro, no necesitaste invertir crear una rueda nueva o una innovación, simplemente estudiaste bien, bajaste tus costos, diste un buen servicio y escalaste el negocio nomás. Exacto. Y lo otro que en Carpimat siempre lo que yo he tratado de promover es la cercanía con el cliente. Esa cercanía del tú a tú es muy buena porque en estricto rigor, cuando llegan nuestros clientes, tenemos clientes que los tenemos hace 2 años, 2 años y medio, y siguen yendo al local. Y me dicen, oye, George, puta, te ha ido súper bien, tu bodega es súper grande, tenía una amplia variedad de productos, y empezaste, no sé, vendiendo 2 o 3 productos, ahora tengo más de 100 SKU. Entonces, Buenísimo. si la gente igual
como que te va acompañando en ese proceso y es súper bonito. Y es bonito lo que sentí porque igual lo sentí. Yo Claro. también partí de cero y cuando empezáis a ver ingresos, medallitas, que la gente te dice que lo estáis Exacto. haciendo bien, gratificante. Y siento lo que tú sentís también porque es bonito. O sea, al final venís de un trabajo de 8 a 9, trabajando 14 días en el norte y venir Exacto. acá a trabajar lo mismo tal vez allá, pero para ti, pues, ¿cachai? No, y con harto ñeque, hay que ponerle mucha energía a los emprendimientos, mucha energía, una energía que tú como dueño le tienes que poner 24/7. ¿Y tú estuviste a punto de quebrar? Cuenta la historia que... O sea, en un principio, sí, pues en un principio me costó arrancar mucho. Cuenta esa historia de Porque pasé a tener bodega, pasé a tener trabajadores, sueldo, este mismo desorden que tenía en un principio que tú no conoces muy bien, entonces de repente, no sé, te pillaba la fecha del pago Y del IVA, te te pillaba abrumaba. la fecha del pago de los clientes. Me acuerdo siempre de una experiencia cuando yo partí Carpimat, me compré esta camioneta que fue lo primero que me compré, no tenía bodega, y pasé a uno de mis proveedores y llené el camión, porque esa semana no vendí nada. Esa semana llovió, era invierno. Hace 2 años atrás el invierno me asustaba. Po. Hoy en día ya estoy tranquilo, ya hay clientes fidelizados, entonces es mucho más fácil. Pero siempre me acuerdo que en esa oportunidad tomé una camioneta, la llené con materiales y no había vendido nada. Y con la pura fe dije, ya voy a ir a una toma. Y me metí a una toma aquí en Talcahuano, que está ahí en Diego Portales. Y vendí todos mis productos, compadre. Buenísimo. ¿Por qué? Porque justo se estaba armando una toma y yo dije, ¿qué mejor lugar que ir a una toma? Porque están todos empezando a construir. Po. Y llevé puros materiales así como de obra gruesa, madera, sin calum, techumbre. Y llegué y vendí todo. Y vendí, la siguiente semana estuve todos los días yendo a la toma. Buenísimo. Y de ahí lo hice como en varias tomas más. Ya, pero- En historia súper graciosa, en ese momento, claro, de días súper complicados donde no se vendía nada, donde recién me había comprado esta camioneta y dije, chota, esta cuestión me la pude haber gastado en haberme, no sé, renovado mi auto, Claro. haberme comprado un auto más bonito. Y lo hice para el negocio, porque no sé, como te decía en un principio, el emprendimiento, cuando uno nace con estas ganas de emprender, de ganarle al sistema, de querer tener como algo propio, te lleva a tomar estas decisiones y estos riesgos que muchas veces te generan un montón de trabajo, pero por otro lado te dan un montón de satisfacciones. Porque el emprendimiento te da muchas satisfacciones en distintos sentidos de la vida. Y nadie te garantizaba que ibas a tener éxito. Porque estás en un mercado muy competitivo. Sí, Tenía pues, Sodimac, sí. Imperial y un montón de gente que Sí. vende material de construcción. Exacto. Por eso de un principio sabía que esta cuestión tenía que ser diferenciadora. Sabía que Carpimat se tenía que diferenciar y tenía que ser un negocio que ofreciera algo distinto a la competencia. Y ahí es cuando entra un cliente, por ejemplo, yo voy a tu bodega, ¿cuál es la experiencia que yo siento? Yo, por lo que me decíais, todos con su gorrito, todos te Claro. saludan, te preguntan si es para una cabaña, es para una casa, es para un departamento. A ver, si yo voy a tu bodega, ¿cómo me atiendes? No, de partida, escuchando al cliente. Lo principal en la venta es escuchar a tu cliente, que tu cliente entregue toda la información, como se dice que el cliente vomite. Tratamos de que el cliente entregue la información, de repente nos muestran fotos, nosotros le decimos a los clientes, llévennos fotitos, como para poder asesorarlo, en qué necesitan, en qué tienen que comprar. Entonces, en muchas oportunidades llegan la típica dueña de casa que no entiende mucho este negocio de los materiales de construcción, sino que llegan con el listado que les genera el maestro. Y llegan al ladito con los precios del retail, de la tienda X, de la tienda de allá, y de repente me dicen, oiga, pero sabe que aquí está súper barato, y no había venido en este lugar, y los pillamos por redes sociales, y vi su video que salía promocionando, no sé, un revestimiento exterior o un piso, Sí. y es súper bonito el piso, entonces por eso vinimos. Y yo yo estoy todo el día ahí. En Carpimat es una empresa que funciona autónomamente, funciona Claro. sola. Pero me gusta estar ahí, me gusta atender a mis clientes. Entonces, la gente igual, por ejemplo, ahora como... Fue lo que me contaste. Sí, Lo que- ahora viene un tema muy entretenido, que diste el salto, y creo que el salto lo diste con conocimiento, porque te atreviste a crear contenido con una Exacto. marca personal, con tu imagen. sí. Tu imagen, claro, existe un logo de Carpimat, pero Carpimat también se está convirtiendo en tu imagen y eso te permite conectar con el público, conectar con el cliente. Y el otro día estaba ahí en mi oficina, estábamos hablando y me comentaste que una clienta fue a comprar, pero se quería atender contigo. Sí, Y sí, si no se atendía. claro. Sí, El impacto de las redes sociales. exacto. ¿Cómo ha mejorado tu negocio con la creación de contenido? Mira, no, yo creo que desde que empecé a hacer contenido y desde que empecé a prepararme en este tema, así como me preparé en temas financieros, en temas contables, me preparé súper potente en redes sociales.
en cómo hacer una buena campaña, en cómo hacer un embudo de venta. Estudié, hice unos cursos de marketing, entonces me fui preparando en el sentido de poder, de que las ventas pudieran explotar más. O sea, podemos decir que hubo un antes y un después cuando empezaste a crear contenido en tu negocio. Sí, de todas maneras. Como decías tú, esa experiencia de que llegó la señora una vez y me dijo, yo quiero que me atienda el joven del video que salía mostrando el piso y yo quiero ese piso, pero el joven, que me atienda él. Y por eso son tan valorables a veces los creadores de contenido que recomiendan empresas o negocios. Por ejemplo, de ahí tenemos un invitado que ahí llegó hace poco que crea contenido y hace recomendaciones a empresas como las tuyas, como las mías, pero él conecta con la gente porque es su imagen. Exacto. Tú conectas con tu público porque es tu imagen, no porque ven a Carpimat. Entonces es importante. No, exacto. Es súper importante. Y lo otro porque la gente me lo empezó a pedir. La gente cuando iba al local, tanto los maestros, la señora que iba a hacer una reparación puntual o las constructoras, yo me hago amigo de todos. Y este negocio me ha hecho tener un montón de amigos, así como nos conocimos nosotros, de gente que te apoyó en su momento, en un principio, así como tus mismos clientes. Me he hecho amigos de clientes. Entonces la misma gente me empezó a decir, oye, empieza a hacer videos, hay harta competencia que está haciendo videos, tú tenías harto carisma, sabes explicar bien los temas técnicos, entonces empieza a hacer videos. Y como que la gente te pide muchas veces, porque hoy en día todos los negocios se están diferenciando por lo que hagan en redes sociales. Y lo otro, en hacer estas campañas que son bien potentes. Las campañas de marketing. Entonces, las campañas de marketing. Y hay que saber hacerlas también. Sí. Hay que saber hacerlas. Podemos hablar de números si es posible, una prox. ¿Cuánto empezó a facturar Carpimats? Chuta, partimos facturando $2.000. Ya. $3.000 mensuales, 3 millones de pesos, y hoy en día facturamos varias de esas. Ya, no vamos a decir el número exacto. Sí, está bien, pero bien. Más. Y claro, me imagino que en el norte ganas un sueldo fijo bueno igual, yo creo, que te permitió. Sí, me iba bien. Pero en el norte. Delante quería preguntarte, y creo que la respuesta la sé, pero igual quiero que lo digas tú. ¿Fue la mejor decisión haber renunciado en 3 segundos? Sin duda. Fue un antes y un después. Yeah. Yo la verdad es que me gustaba mucho mi trabajo, hacía una pega súper bonita, construcción y montaje, que es donde también aprendí harto tema técnico. Era súper bonito, pero me estresaba. ¿Sabes que me estresaba harto? Lidiar con harto estrés laboral, no sé, me estresaba. Pasé al mundo del emprendimiento, donde tengo 10 veces más pega y no me estreso. De repente uno está cargado de pega, pero no me estreso porque hago lo que me gusta. Como que de repente, el otro día conversábamos con otro emprendedor, con un amigo que igual es emprendedor, y yo, por ejemplo, el domingo, a mí me gusta cuando llega el lunes, po. Entonces me gusta cuando llega el día lunes porque voy a trabajar con ganas, sé lo que tengo que hacer, y antes me pasaba que cuando llegaba ese día miércoles de turno, chota, era angustiante, era triste, andaba y los 2 primeros días del turno así a medio morir. Y ahora no, ahora es súper distinto. Hago algo que me llena, me gusta comunicarme con la gente, me gusta atender al público, me gusta hacer sentir que el cliente puede llegar al local y va a sentir, va a vivir una experiencia. Más que ir a buscar un material, ir a buscar una placa de terciado, un palo de tal medida. ¿Te importa que el cliente se lleve lo que él necesita? Y yo creo que eso para los emprendedores es súper importante, el poder conectar con el cliente en el sentido de que esa noción se pueda transmitir a tu equipo también. Porque muchos emprendedores se queda como todo el conocimiento en el emprendedor o en el dueño de la empresa, pero no se transmite al equipo. Es importante muchas veces que toda esa filosofía de negocio siempre se transmite al equipo, porque el equipo es el que atiende al cliente, el que, al menos en mi negocio, el que le carga el material, el que sigue en contacto con ellos en redes sociales, el que presta como el servicio de postventa, el que le entrega la cotización, el que engancha muchas veces la venta, porque yo hoy en día igual hay muchas cosas que la van haciendo otras personas. Claro, ya ha ido delegando ya. Igual aquí igual se va a hacer súper corto este capítulo porque tengo hartas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo fue el sistema? Te conté estas preguntas. Veamos cuál podemos responder porque queda poco. ¿Cómo fue el sistema para capacitar y encontrar a ese personal adecuado? Segundo, ¿cómo fue la administración interna de tu negocio? ¿Qué software ocupaste para el inventario? ¿Qué sistema estabas ocupando de venta? ¿Qué banco estabas ocupando para la JetNet? Entonces tengo muchas preguntas que obviamente no podemos resolver en este capítulo tan corto. Claro. Pero cuéntame tú, ¿cuál crees que han sido las más importantes?
Mira, yo de un principio era seco para el Excel, porque en el norte me tocó ver estimación de costos, pasé por hartos cargos donde hacía formulación de proyectos, estimación de costos. Siempre fui bueno para el Excel. Entonces, ¿qué hacía? Mis planillas, las típicas planillas. Estaba lleno de planillas, de todo. En un principio, así como planillas súper desordenadas, que solamente me entendía yo, pero siempre fui manejando toda planilla a través de planilla Excel. Hoy en día ya tenemos un software, que le pagamos un software de inventario, un software de venta, un software de facturación. Entonces, ya hay un paso, ya cuando tú te vas formando como empresario, te vas capacitando en el sentido de que tienes que tener herramientas digitales que te permitan controlar tu negocio de mejor manera. De repente en principio hay miedos, que no quiero pagar el software, que es un costo, que chutas que no lo sé usar, que no tengo la capacitación, vengo de otro rubro. Entonces es ahí donde se va diferenciando el emprendedor cuando uno se queda con emprendimientos chicos y va pasando como una empresa más consolidada. Lo cual te permite ahorrar mucho tiempo después, porque yo, ¿qué hacía? No sé, de repente me mandaban a cotizar X cantidad de productos, me metía a mi planilla, así empezaba a buscar y empezaba a buscar mi material, a ver cuánto stock tenía, que el otro ya había hecho una venta, que no había quedado registrado, al medio enreo. Y hoy en día ya no, ya se trabaja a través de un software y se aprendió a utilizar. Y eso te va a permitir escalar. Si el día de mañana, por ejemplo, quieres abrir una bodega en Talca, sí, ya tienes un buen sistema acá en Conce. Hay que tener conocimiento en logística, en almacenamiento, en cómo cuidar el producto igual, pues en cómo cuidar tu empresa, tus productos para que puedas entregar un producto de buena calidad a tus clientes. En el personal, como decías tú delante, en capacitarlo. Yo creo que el personal es muy importante, ese primer filtro que uno hace cuando uno lo recibe, pero nunca encuentra el trabajador perfecto, sino que el trabajador perfecto se va moldeando y se va desarrollando a partir de lo que el dueño de la empresa vaya transmitiendo y vaya capacitando al trabajador. Yo soy súper partidario de eso, en que los equipos se van formando, en que tú vas desarrollando el equipo, porque es muy difícil encontrar para un cargo una pega específica, a menos que seas, no sé, contador o una pega más dura donde tú haces reiteradamente lo mismo. Pero cuando tú tienes que atender público, tienes que enseñar a atender público, algo que va más relacionado a la habilidad de blanda, es súper bueno ir acompañando a esa persona que trabaja contigo para ir viendo su desarrollo, ir poniéndole metas, ir viendo cómo van evolucionando, ir capacitándolo en ese sentido. Muy bueno. Qué buen tema. Y tengo más preguntas todavía, pero ya nos quedan un par de minutos. Y quiero entrar un poco en el detalle de que menciones un poco la categoría de productos que tienen en general, para que se acerquen a Carpimat a comprar tus productos. Y después terminamos con eso, con un tip ahí directo a la cámara a los emprendedores que quieran armar su negocio desde cero, si están trabajando o no están trabajando en el norte. Dale, mira, hoy en día Carpimat maneja unas líneas de negocio bien importantes, que son los revestimientos interiores y exteriores, material de obra gruesa, Sincalum, techumbres, distintos tipos de techumbres, y algo que está pegando muy fuerte ahora y que tenemos productos, modelos súper bonitos, buenos precios. Tenemos muy buenos productos en la línea de revestimientos decorativos. Revestimientos decorativos tanto exteriores como interiores, revestimientos de piso decorativos, con alta tecnología, productos importados que de repente vienen como 3 productos en uno, que como alternativa para nosotros es muy bueno ofrecérselo al cliente, porque tenemos productos que antes tenías que comprar 3 elementos y ahora vienen en uno. Súper. Entonces, que vienen con la pintura lista, no tienes que estar pintando, entonces te ayuda a automatizar tiempo al contratista, a la constructora o al cliente final, y te ayuda a optimizar costos. Te ayuda a optimizar un montón de costos. Y estás a la nada de poder tener un stock casi limitado con las prontas importaciones que vas a hacer de... De hecho, esta semana ya cerramos la primera importación, entonces marca un hito súper importante para mí. Yo estoy súper orgulloso del trabajo, de cómo esto se ha ido desarrollando, porque amarramos ya la primera importación. Buenísimo. Esta semana hacemos la primera importación y de varias. Le vamos a poner mucha energía para traer hartos productos y poder cumplirle a los clientes, si en realidad uno trabaja para el cliente. Sí. Yo estoy seguro que te va a ir bien, no tengo duda de eso. Y quisiera hacer más preguntas todavía, pero acá vamos a cerrar con un consejo a los emprendedores o al empresario que estuvo como tú, que no podía escalar. Así que ahí está la cámara, no, mi amigo. Mira, yo creo que lo primero es que si te apasiona algo, si te apasiona desarrollar cualquier tipo de negocio, puede ser algo muy específico o algo muy general, pero si tienes ganas de desarrollarlo, primero capacitarte, salir a estudiar el negocio, no necesariamente salir formal, sino que muchas veces empezar con un negocio, aunque sea informal los primeros meses, pero partir, dar el primer paso, porque en estricto rigor tú tienes que salir a aprender. Al principio vas a salir a aprender mucho,
de los primeros pasos del negocio en el sentido de cometer errores, de que a lo mejor no vayas a conocer mucho de contabilidad, de finanzas, de marketing, de logística. Y el trabajar desde un inicio me va a permitir romper como esta barrera un poco del empezar, que es como la principal barrera que tenemos todos. Y después ya ir formalizándose, irse capacitando sí o sí, trabajar mucho con campañas publicitarias, estudiar harto marketing, que hoy en día es muy potente, es muy, muy potente el marketing porque son muy pocos los negocios, como decía adelante Felipe. Los negocios hoy en día hay muchas cosas que ya están creadas, pero tú puedes empezar de una idea que sea creada y darle tú tu valor agregado. Entonces yo creo que esto es súper importante, partir, sí o sí partir, capacitarte, darte cuenta si tienes como la pachorra de levantarte todos los días a las 7, a las 6 de la mañana y trabajar de repente hasta las 10, trabajar 12, de repente 14, 16 horas diarias. Es súper importante saber si tienes la pasta para eso y si la tienes, darle con todo, con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha perseverancia, porque los sueños se cumplen y cuando uno le pone mucha energía, muchas ganas a su negocio y le pone el cariño y centra todo en el cliente, escucha a tu cliente y sabes lo que tu cliente quiere, no hay posibilidad de que eso salga mal. Buenísimo, qué buen mensaje y sé lo que se siente estar donde tú estás, así que estoy muy feliz por eso. No, sin duda. Y gracias a ti por la oportunidad, por los consejos desde un principio. Nosotros ya nos conocemos hace 2 años, entonces, por los consejos, porque esta instancia, así, igual agradecer al canal Mundo TV, porque esta instancia es súper buena. Hay mucha gente joven que está emprendiendo y que muchas veces no tiene así como ese aliento o esa experiencia de decir, oye, mira, este es el que salió en el canal Mundo, lo hizo de esta manera y empezó y lo pudo hacer, yo también puedo. Bueno. Y ahí es donde la gente se atreve, cuando escucha experiencia de otras personas. Muy bueno, así que sí, me sumo a tu agradecimiento, gracias a Mundo TV, a Mundo por dar este espacio, por dar esta oportunidad. Así que vean este capítulo en los canales digitales 07 y 176 de Mundo Go. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy bueno. ¿Todo bueno? Muy bueno.